no es una biografía como una biografía en el colegio, en el instituto, en la universidad, porque no es lo mismo mirar que contemplar, ¿verdad que no? Una vez ponía la hermana, me parece, en el grupo de WhatsApp, no es lo mismo mirar que contemplar. Entonces, cuando empezamos a contemplar la vida de Pedro hace meses, mirando cosas de Pedro, nos encontramos con Jesús, que es en realidad el personaje principal, nos encontramos con el Espíritu Santo. Cuando empezamos a estudiar un personaje bíblico, nos tropezaremos con muchas perlas que van a ser de bendición para nuestra vida. Entonces, como hoy empezamos un nuevo evento en la vida de Pedro, vamos a Lucas 22, del 24 al 34. Son unos cuantos versos, pero vamos a leerlo. Leemos en el nombre del Señor su palabra. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se señorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Así que estas últimas semanas vamos a estudiar la negación de Pedro. Y el título de esta primera parte es ese: la advertencia de Jesús, la respuesta de Pedro. Pero tengo una mala noticia. ¿Saben cuál es la mala noticia? Que también es buena. Que hoy solamente nos vamos a centrar en Jesús. Ya le decía yo que no es una biografía. Si vamos a mirar la vida de Pedro, no es mirar, es contemplar. No podemos mirar la vida de Pedro sin ver esas perlas de la vida de las palabras de Jesús, cosas que salieron de su boca que todavía son el ancla de muchos creyentes que le amamos. Entonces, empezaremos a analizar otro evento, ¿no?, en la vida de Pedro. Específicamente cuando Jesús le advierte que serían zarandeados ellos, todos los discípulos. Si tú lees todo el capítulo, le exhortamos que lean todo el capítulo. Ya la semana que viene va a estar el pastor con el tema, pero le exhortamos que lean todo el capítulo 22 para que puedan entender. En este punto ya estamos cerca de los acontecimientos de la cruz, a horas de la cruz. Y en este capítulo, el capítulo 22, se pueden encontrar algunas cosas. Y la voy a citar porque se servirán de contexto, que están en versos anteriores. Una de las cosas es que Judas trama cómo traicionar a Jesús. También en estos versos, en este capítulo, es cuando Jesús planea o hace la primera celebración de la Pascua, del nuevo pacto, que él le dice: este es mi cuerpo, refiriéndose al pan, este es mi sangre, refiriéndose a la copa. Entonces Jesús instituye la cena del Señor, la que celebramos los domingos. Si alguien le dice por ahí que nosotros somos religiosos, como yo he escuchado en la radio, a unas personas diciendo que los religiosos son los que celebran la cena, usted le dice: no, porque en Lucas 22 el Señor Jesús instituyó la cena del Señor y dice que cada vez que la hagamos nos recordemos de Él. Por eso es importante estudiar la Biblia, para que no aleguemos ignorancia. En este capítulo 22 también se habla del futuro reino.
que es donde empezamos leyendo, del 24 al 30. Y la parte que nos vamos a centrar esta semana, que es cuando Jesús le advierte a Pedro que su negación, su traición, que en última instancia es una traición, su negación, y que luego de la negación todo volvería a la normalidad, todo pasaría y Pedro iba a ser de bendición. ¿Cuál es el objetivo de exactamente que queremos que el Espíritu Santo ponga en nuestros corazones? Tenemos unos objetivos para este estudio, es que podamos ver que a Dios no le sorprende nunca nuestras pruebas. Él le está diciendo a Pedro, Jesús, mira, ustedes van a ser zarandeados. La semana que viene ya el pastor le explicará qué es eso de zarandeados, porque hoy nos vamos a centrar en las perlas que hay sobre Jesús. La semana que viene pues ya estaremos mirando qué es eso de zarandeados y eso, ¿no? Pero hoy veremos que a Dios, que es Jesús, no le sorprende nunca nuestras pruebas. Él va adelante y por eso le puede decir a Pedro, Pedro, tú me vas a negar antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dice, no, ¿cómo va a ser? No, yo no haré eso. Sin embargo, Dios sabe todo. Otro objetivo de este estudio es que tengamos una seguridad en Jesús, que Él está intercediendo por nosotros y que tiene planes a pesar de las pruebas o zarandeos del enemigo de nuestras almas. Lo voy a volver a leer porque es interesante. Que tengamos una seguridad, una confianza en nuestro Señor Jesús, que Él está intercediendo por nosotros. ¿Qué está haciendo por nosotros? Intercediendo. Y aparte de eso, que Él tiene planes a pesar de las pruebas o zarandeos del enemigo de nuestras almas. ¿Saben quién es el enemigo de nuestras almas? Satanás, el acusador. Satán. Aprenderemos en estas semanas que el mejor medio para superar las pruebas, vengan de donde vengan, es saber que Jesús intercede por nosotros. ¿Ustedes han pensado eso? Que hoy Jesús está orando por ustedes, que Jesús ya oró por ustedes antes de que ustedes se levantaran. Igual alguien aquí no ha orado por él mismo. Sin embargo, Jesús se adelanta y Él ora, Él intercede por nosotros. Qué pensamiento más bonito, ¿no? Jesús intercede por nosotros y ese es el medio para superar los obstáculos. De que en el cielo alguien habla de nosotros y por nosotros. El pastor predicaba el domingo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es que porque Jesús está ahí en nuestro favor. También aprenderemos que para superar las pruebas hay que orar. Que es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, oren para que no entren en tentación. Hay que orar. Y también hay que escuchar la palabra de Cristo. Hay que escuchar la palabra que hoy la tenemos en la Biblia. En ese momento ellos no tenían un canon, solamente tenían las traducciones griegas, que es la Septuaginta, yo no sé decirlo. Pero tenían a Jesús, la palabra encarnada, y Jesús le está diciendo algo importante. Jesús le está diciendo, yo voy a orar por ti, porque vas a pasar por una prueba, y los otros discípulos, para que tu fe no falte. ¿Me siguen hasta ahí? Eso es la meta, ¿no? Lo que aprenderemos y los objetivos. Vamos a fijarnos en el verso 31. Si quieren lo podemos leer. Me encanta que leamos antifonalmente. ¿Saben lo que es antifonalmente? Que leemos entre todos. Vamos a leer la Reina Valera a la cuenta de 1, 2 y 3. El 31. Vuelvo a contar. ¿El 31 lo tienen? 1, 2, 3. Dijo también el Señor, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Muy bien, gracias hermanos por la colaboración. Vamos a ver, mira con qué cariño él le llama, Simón, Simón, ¿no? Muchos comentaristas, y eso ya lo seguiremos viendo, piensan que el zarandeo, que es cuando se agarra el trigo para tamizarlo, para quitar lo bueno de lo malo, no solo era para Simón,
sino que era para todos. Vamos a ver otras traducciones. Fíjense que le dice os a, o sea, está hablando de muchas personas. Y lo que vamos a ver es, nos centraremos en que Jesús le dice, yo he rogado por ti. ¿Qué he rogado? Que tu fe no falte. Él no le pide que no seas zarandeado. Él no le pide, Satanás, te reprendo. Él no le pide, Jesús podía. Y muchas veces seguro lo había hecho, si tú te pones a pensar. Había reprendido a Satanás. Satanás, desde que Jesús se encarna, lo vemos oponiéndose a los planes de Dios a través de Herodes. Luego, cuando Jesús nace, a través de los mismos fariseos. Y si tú te vas al Antiguo Testamento, a través de los babilónicos, a través de los sirios, siempre Satanás tiene un plan en contra del plan eterno. Pero Dios no se asusta. Dios no se muda. Dios es el mismo. Dios es inmutable. Y a Dios no le asusta. Jesús es Dios. Y Él dice, hay una verdad. Ustedes van a ser probados. Pero yo he rogado para que la fe no te falte. Porque lo que a nosotros los humanos nos traiciona es que dejamos de creer. Dejamos de confiar cuando nos viene el zarandeo, ¿no? Y cuando esto pase, una vez tú vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a ver esas versiones que apuntan a que Jesús está hablando con todos. La primera versión de la Biblia de las Américas dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha, otra vez en plural, reclamado para zarandearos como a trigo. Vemos la nueva versión de las Américas, que es otra versión de la misma América, ¿no? Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Y la Reina Valera del 1977, que es una de mis Biblias favoritas, porque según dicen los profesores que hemos tenido y eso, es una Biblia bien fidelina, bien, el griego está muy bien, ¿no? Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás ha solicitado poder para zarandearos como a trigo. Esos versos dicen muchas cosas. Y ahora vamos a ver. Hermanos, aquí participamos, cogemos un micrófono y el Señor nos ayude. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? ¿Ustedes qué piensan? Es que en todas las versiones que vemos dice como que ha pedido la autoridad para zarandearlos, o sea, que como que tiene el poder de zarandearlos, ¿no? Como hizo con Job, ¿no? Como que pide permiso, ¿no? Como pedir un permiso a Dios para zarandearlos, y así se verá si son trigo limpio, por así decirlo, si su fe permanece también. Entonces se verá si su fe permanece estable. Sí. Pues dice que se zarandeados como trigo. Pero claro, Cristo está rogando, dice, yo he rogado por ti para que tu fe no te falte, como diciendo, o van a venir pruebas, vais a ser zarandeados, porque el otro día he hecho la petición, entonces Jesús está orando porque claro, al trigo primero se le pisa con la rueda de los carros o con un trillo para soltarlo de la espiga, y luego se echa al aire para que se lleven las cascarillas y quede el grano. O sea, hay muchos zarandeos o muchas pruebas. Sí, cuando yo era pequeña, pueden los hermanos participar, los demás. Yo fui a una conferencia y fue un pastor argentino, yo el nombre no me acuerdo porque era muy pequeña, y él decía que Hechos debería llamarse el milagro de la última página. Porque es que cuando tú ves a Simón y a los demás, antes de la muerte de Jesús, eran otras personas. Era un trigo que no servía para nada. Sin embargo, luego de Jesús morir y Jesús haber rogado por ellos y el Espíritu Santo le da ese chute de poder, eran otros hombres. Que es ahí donde queremos llegar. Esa metamorfosis que hace el poder del Evangelio en la vida de un hombre es lo que queremos ver en la vida de Pedro. Entonces, ¿qué más vemos? Catalina. Digo que me ha gustado la última versión que has leído tú, porque dice que ha solicitado poder, ¿no? Y nos hace recordar también con Job,
el que fue a solicitar poder para coger y quererlo destruir, ¿no? Te digo que muchas veces esas son las pruebas que también el Señor nos prueba a nosotros, ¿no? Porque yo me recuerdo que muchas veces decimos ser creyentes, pero nos olvidamos ser hijos, aparte de creyentes, ¿no? El hijo cree más. Cuando somos hijos creemos más y nos mantenemos firmes, inconmovibles, creyéndole en la venida del Señor, creyendo que sí va a volver y creyendo de que Él tiene el control de todo. ¿Saben? Y eso es lo que me gustó ahora que tú has dicho, ora por nosotros. Él no descansa, Él no duerme, Él dice que está velando en nosotros, ¿no? Amén. Y eso es lo que Él está avisando, que se preparen. Y lo que nos avisa también a nosotros a de su palabra, que todo no es color, como decimos nosotros, de alegría ni de rosa. Vamos, como dijo el pastor en una prédica, si somos hijos vamos a padecer junto con Cristo, porque Él también padeció. Amén. Ese es el Evangelio. Sí, es que todo viene cuando empezamos a leer Lucas 22, verso 24, hay una disputa entre ellos, porque se estaban preguntando una disputa, una discusión, que oye, ¿quién de ellos sería el mayor en el reino, ¿no? ¿Cuál de ellos sería el más superior? Y de ahí es que viene Jesús le dice a ellos, y eso lo dice, y no es a Pedro, es que se lo está diciendo para todos, que le dice a Simón, Simón, es que Satanás ya ha pedido permiso, porque es que no puede Satanás hacer nada si no es que Dios lo permite. Entonces dice, ha pedido permiso, porque quiere zarandear a ustedes como al trigo. Ahora le está advirtiendo, prepárense, que el reino es un reino celestial, no es un reino terrenal. Es que yo le estoy hablando a ustedes. Y es que todavía ellos seguían con una idea de que era un reino terrenal. Y basado a esta disputa que tenían, tiene Jesús que advertirles a ellos de lo que le va a sobrevenir, porque todavía tienen una mente muy enfocada hacia lo terrenal, y Jesús, el reino de Jesús era un reino celestial. Y es Pedro, o no sé si es Pablo, que luego dice, no podemos ignorar las artimañas del enemigo. Es que Pedro se aprendió, luego Pedro de mayor o de más madurez espiritual aprendió la lección. Pues que lo que, como han dicho los hermanos, y añado, que el verso que acabamos de leer dice que vendría un tiempo muy duro para todos ellos, y cuando lleguemos ahí vamos a ver que todos le abandonan a Jesús por miedo, o sea que era su propia vida, porque si matan al maestro, ¿qué será de nosotros que somos los discípulos? Eso es una realidad, y ahí no podían decir, yo lo declaro que no va a venir. Es que era una realidad, estaba profetizado, heriré al pastor y dispersaré las ovejas. ¿Sabes que estaba profetizado? Cuando Dios dice algo, nadie lo quita, ¿no? Esta verdad está en ese verso. También hay una verdad que Jesús mismo, rogaría por ellos. A mí me conmueve, yo no puedo ni expresarlo. Él rogaría, o sea, es como cuando tú dices, hermano Ramón, consígame un trabajo, habla por mí ese trabajo. Y tú sabes que ese trabajo es tuyo porque alguien habló por ti. Pues Jesús iba a hablar en el cielo por esos 12 hombres para que su fe no desmaye. Se me fue. No, para que su fe no falte o no desmaye. Y otra cosa es que no se iban a quedar en esa situación de probados. Y Pedro en exclusiva tendría cosas que hacer con los demás discípulos. Si tú luego lees más adelante, Pedro tenía cosas que hacer con los discípulos. Pedro tira la toalla, porque eso es lo que pasa cuando vienen las pruebas. Y Pedro se va y coge otra vez el bote. Porque Pedro, él soltó las redes antes. O sea, él dejó de pescar, se hizo pescador de hombre, pero no dejó su yo. Y entonces cuando él se ve en el caliente de la prueba, él dice, me voy a hacer lo que mejor se me da, pescar peces. Y Pedro se vuelve a ir y Jesús va allí y le dice, Pedro, ¿me amas? Eso lo vamos a ver. Es decir, que Pedro tenía algo que hacer. No había acabado ahí, no iba a acabar con la negación. Que a veces cuando nosotros fallamos, nosotros pensamos que se acaba ahí.
¿Saben qué? Que hay una buena noticia. El Señor es un Dios que restaura. No es como yo, no es como un humano que señala y que no olvida. El Señor tendrás consecuencias por tus culpas, por tus faltas. Consecuencias vas a tener, pero el Señor es un Dios que restaura. No así los que sirven al diablo y esas cosas, porque el diablo no restaura, el diablo cobra caro. Pero ese no es el tema, ¿no? Estamos en Jesús. ¿Qué más se puede ver en el verso? Se puede ver que el poder de Satanás es limitado. Dice William MacDonald, lo leí un día cuando tuvimos el comentario de William MacDonald, hace como 14 años, que a mí me gustó tanto, que yo me acuerdo que me lo leí casi entero, hace 14 años cuando lo compramos. Y hay una parte que MacDonald dice, somos inmortales hasta que Dios diga que somos inmortales. Si tú no te vas a morir en un avión, los que van de viaje, tú no te mueres en un avión, pero si te vas a morir en un avión, aquí sentado te va a caer el avión. Asimismo, el poder de Satanás está limitado por un poder mayor que se llama Jehová. No te puede tocar. Y él no puede tocar a uno de esos hombres, que esos 12 hombres son los que revolucionan el evangelio hasta nosotros. O sea, no lo puede tocar sin el permiso de Dios, que es lo que han dicho los hermanos. Y otra cosa que podemos ver es el cuidado divino de Jesús por aquellos que peculiarmente son tentados. Sabemos que Jesús siempre está guardándonos. Y Dios siempre, como todopoderoso Señor, está protegiendo a su pueblo, sobre todo a los que le aman. Pero peculiarmente, cuando un creyente es tentado por Satanás, es cuidado. Recuérdense a Job, cuando se le da el permiso de atacar a Satanás. Job tenía un cerco a su alrededor. Así cada uno de nosotros tenemos ese cerco. Y cuando somos tentados, que él dice, bueno, voy a abrir la puerta, entra, pero no dañe su alma, pero no dañe su no sé qué. Y el Señor te está cuidando, aún tú seas tentado. La tentación y la prueba sabemos que no es lo mismo. La tentación es para sacarte más fuerte, con más fe. Hay otro tipo de prueba que es de tu concupiscencia, de lo que te gusta, y es para probar tu compromiso. Y entonces son diferentes cosas, ¿no? Entonces, otra cosa aquí que podemos ver es que la intercesión de nuestro Señor es la garantía de que los discípulos saldrán de esa prueba. No sé si lo entienden. ¿Saben lo que es una garantía? Sí, el aval, gracias, de que ellos van a salir de esa prueba. Y ellos van a ser empoderados luego y van a ser los hombres que van a expandir el evangelio por todo el mundo, hasta los confines de la tierra, dice el libro de Hechos. Es que Jesús ha orado por ellos. La importancia de que tener nosotros a alguien que intercede por nosotros en el cielo, que intercede por los que le aman. Otra cosa que vemos es el conocimiento de Jesús de cosas que nosotros no sabemos ni vemos, ni queremos saber. Porque acuérdense que en Apocalipsis hay una iglesia que se pone en las profundidades de Satanás, iglesia que, como dice el hermano, creo que el hermano David, que hablan más de Satanás que de Dios. ¿Qué nos importa si él está vencido? Ya Jesús conoce todo de él. Y es lo que vemos aquí. Jesús conoce esas cosas que nosotros ni sabemos ni entendemos, que son espirituales, enemigos espirituales. Él la ve, él la conoce. Sin embargo, para Jesús, aunque no se ven y aunque son espirituales, están descubiertas y están limitadas. O sea, yo no veo los espíritus, pero tengo un amo, un Señor, un Padre que nada está descubierto para él. Porque si Satanás pudiera en ese momento de estar descubierto, vámonos y agarremos que no, la historia se acaba. Porque mientras el plan de salvación se está tejiendo y Jesús está cumpliendo las profecías, por detrás él está intentando que Jesús no muera. Pero a Dios eso no le asusta, porque para nuestro Dios no hay nada cubierto, ni no hay nada que limite su poder. Él limita todos los demás poderes. No sé si lo entienden eso.
No sé si lo entienden, porque así como, uy, caritas. Entonces paremos hoy en lo que aprendemos de Jesús. ¿Qué aprendemos de Jesús? Que Jesús está intercediendo por nosotros. Mientras que el acusador hace su trabajo, acusar, y constantemente está señalando nuestros pecados y debilidades ante Dios, Jesús está intercediendo. Vamos a Job 1. Teníamos que hablar de este tema porque hemos dicho que no es lo mismo mirar que contemplar. Para mirar la vida de Pedro, teníamos que ver que Jesús es nuestro intercedor y los peligros que Él nos libra a diario. Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Seguramente esa pregunta era que le hacía sobre los discípulos. ¿Acaso los discípulos serán tan valientes si están solos? ¿Acaso los discípulos son tan valientes si no tienen al maestro? ¿Y saben qué le dice Dios desde el cielo? Venga, anda, pruébalos, zarandéalos. Porque Dios mismo le iba a sostener. Y le sigue diciendo: no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aunque ustedes no lo crean, hay un paralelismo en lo que está pasando con los discípulos y lo que pasó con Job, en cuanto al permiso de Dios y en cuanto al zarandeo. Pero hay una verdad en ambos casos. Hay alguien intercediendo, hay alguien velando, hay alguien controlando, y es nuestro Dios. En este caso Jesús intercede. ¿Saben lo que significa interceder? Interceder significa orar por alguien, ponerse de pie por otra persona. También implica un sentido de rogar o suplicar a nombre de otro. Eso es interceder. Jesús habla a Dios sobre nosotros. Jesús intercede. Vamos a buscar Hebreos 9:24 para que veamos que Jesús, ya estamos terminando, que es cortito en la introducción hoy. Hebreos 9:24. Esta es solamente la introducción. La semana que viene pues hablaremos más sobre Pedro, pero no podíamos pasar por alto a Jesús. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús ahora mismo está ante Dios intercediendo por nosotros. Es ciertísimo que nuestro pecado nos ha separado de Dios. Eso es verdad, ¿verdad que sí? Y que Jesús cargó el peso de nuestro castigo, de nuestro pecado. Eso dice en 1 Corintios, no sé si es, no me acuerdo. Sabemos que Jesús fue separado del Padre mientras colgaba en la cruz por nosotros, eso lo sabemos, ¿no? Luego Jesús regresó al lado de su Padre, a su trono en el cielo, y todavía intercede por nosotros, piensa por nosotros, busca nuestro bien. Ese es el papel sacerdotal de Jesús. Eso es lo que hace un sacerdote como Jesús. Jesús ora por nosotros ante el trono de Dios. Vamos a darle a los hermanos para que participen. Ramón, Hebreos 7:25, y yo a Hebreos 9:24. Y no sé para aquí quién quiera leer. Hebreos 4:15. Ramona, y hay los micrófonos para que estén activos, porque las introducciones siempre son duras. Empezamos con Hebreos 7:25. Hebreos 7:25, yo a Hebreos 9:24 y Ramona Hebreos 4:15. Espero que no se le haga
pesada la clase, porque es que aunque hemos trabajado, hemos madrugado mucho algunos. De ver, eso, ver a Jesús. Empieza Ramón, Hebreos 7:25. Sí. Comín. El micrófono, hermano. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviente, o sea, a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Amén, aleluya. Y Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. En la historia, Jesús está orando por Pedro en la tierra. Pero saben que la buena noticia es que hoy Él está orando en el mismo trono, en el mismo cielo. Se ha presentado para orar por nosotros. Y eso es una verdad que mañana yo creo que voy a ir por la calle volando. Yo mañana no camino de la felicidad. Que hay alguien en el cielo que ora por mí. Y me ha hablado mucho porque muchas veces yo digo, ay, por mí nadie ora. O a veces que estaba hablando, yo creo que era con, no sé con cuál de los jóvenes, y, ay, ya sé, una casa que estuvimos visitando. Y yo decía que en mi juventud tenía que haber alguien orando por mí, porque yo hice muchas cosas, aunque siempre fui de iglesia y no hice cosas grandes, cosas malas, pero hubo un momento que estaba tan decepcionada que yo no quería volver a la iglesia. Tenía como 18 años, pero Jesús fue a mi encuentro. Y yo, eso fue el lunes pasado, diciendo el testimonio en ese hogar, dije, alguien tenía que estar orando por mí en la iglesia. Seguro la hermanita Viviana, que en paz descanse, que ha muerto. ¿Sabe quién era que estaba orando por mí? Para que mi fe no falte, para que yo floreciera, para que yo volviera a coger ese primer amor. Era Jesús mismo. Era Jesús mismo. Y yo ahorita ahí cuando digo, madre mía, si el que siempre ha orado por mí es Jesús. Directamente en el trono. O sea, yo no tengo que decirle, y tengo que decirlo. También hay que orar, pedir oración. Pero si tú en algún momento sientes lo que yo sentía, que nadie ora por ti. Hay una noticia como una piedra, que hay alguien orando por ti. Y no solamente alguien, es Jesús mismo que ora por nosotros. Hebreos 4:15. Ramón. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todas según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Él nos puede entender nuestras debilidades. Él entendía las debilidades de Pedro. Por eso Él no echó a Pedro, porque a veces cuando analizamos digo, uy, si soy yo lo expulso. Sin embargo, Él podía entender la humanidad de Pedro, porque Él también fue tentado en todo. Recuérdense en Mateo 4, fue tentado en los deseos de los ojos, fue tentado con la vanagloria de la vida y fue tentado con los gustos, ¿no? Cuando los panes, cuando los subió ahí al templo, ¿no? Esas tres tentaciones fueron las mismas que siempre nosotros tenemos. Y Él fue tentado en todo. Y Él vivió como nosotros. Él pasó hambre, Él lloró, Él se enfadó. Él vivió como nosotros, pero no pecado. O sea, Él no solo es un sumo sacerdote. Y algún día el pastor, porque nos predique las funciones de Jesús como sacerdote, que Él fue y ofreció. O sea, ustedes saben que el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿no? Al templo, al lugar santísimo, que es la canción que cantamos, que el velo se rasgó, la canción que cantamos, muy bonita. Y cuando Jesús mismo va, el velo se rompe, ya no hay separación. Pero ¿sabes qué? Él era el sacerdote y Él también era la ofrenda. Y también era mi Salvador. O sea, cuando tú lo ves, el pastor un día que predique de eso, y aquí vamos a salir llorando de alegría. Él es el sacerdote y Él es que es capaz de entrar hasta el lugar santísimo, hasta donde está Dios. Pero cuando está ahí, deja el velo abierto para que yo también pueda entrar. Y no solamente eso, que Él también intercede, ¿no? Entonces, no solo es el sumo sacerdote, sino que también entiende nuestra humanidad, nuestra debilidad.
Y cuando nadie te entiende, Él te entiende. Cuando nadie te quiere restaurar, Él te restaura, porque por eso es nuestro intercesor. Es un motivo de adoración el hecho de que Cristo es quien intercede por nosotros y por medio de Él volvemos a una plena comunión con Dios. Si no fuera por Él, no tendríamos comunión con Dios, porque Él es el único camino, la única verdad y la vida. Como cantamos en esa hermosa canción, que Él es la llave que nos permite llegar al cielo. Como dice Isaías, porque el castigo de nuestra paz cayó sobre Él en la cruz. Y por eso Él tiene la autoridad de irse y ponerse de rodillas o de la manera que Él lo haga, porque yo no sé, ya le preguntaremos en el cielo. Tiene la autoridad de interceder por nosotros. En cualquier circunstancia que tú tengas. Y a veces tú no oras por las circunstancias, porque es lo que le pasaba a Pedro. Jesús le dice, vas a ser zarandeado tú y los otros muchachos. Y Jesús le va diciendo todo el capítulo, oren para que no entren en tentación. Ellos ni siquiera oran. Porque cuando nos sentimos autosuficientes, yo puedo pasar eso, yo puedo hacer eso. Entonces, es cuando más en peligro estamos de ser zarandeados y probados. ¿Saben cuál es la mejor carta de Pedro? Su mejor garantía, ya la vimos. Su mayor certeza es que Jesús mismo le protegería de la prueba, porque Él ha pedido a su Padre por Él. Y una pregunta. ¿Alguno de vosotros intercedería o intercederá o rogará a favor de alguien que sabes que va a fallar? ¿Tú recomendarías a alguien en un trabajo que tú sabes que va a llegar tarde, que va a quedar mal, que es irresponsable? Pero en el contexto, ¿intercederías tú a favor de alguien que tú sabes que va a fallar? Dígame, vamos. Micrófono abierto. Tocante a nivel personal, de algo terrenal, ¿no? de recomendarlo en un trabajo, conociéndolo yo que va a fallar, pues no lo recomiendo. Siendo sincero. La pregunta es si intercedemos, ¿no? Sí, eso es Interceder. A favor de Pero algo. a ver, si oraré por él o si lo voy a recomendar. Sí, porque hemos leído que interceder es, vamos atrás, interceder significa orar por alguien en primera instancia, pero también es ponerse de pie por otra persona. O sea, yo le voy a ir al jefe y voy a decir, mira, yo doy la cara por fulano, o yo voy a coger un préstamo por fulano. Poner la mano en el fuego. Ajá. ¿Qué dice? Implica en el contexto de Pedro un sentido de rogar o suplicar a nombre de otros. O sea, tú puedes suplicar por un trabajo, o sea, por eso he dicho. Has dicho que hay dos maneras, una orar y otra ponerlo, ¿no? Yo pregunto cuál de las dos maneras es La que tú quieras responder. Tú lo harías, sabiendo que va a quedar mal. O sea, orar sí, pero Jesús está orando, pero tú orarías. O sea, vamos a decir que sí, que orar por ese joven que se droga. O sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo, lo vamos a hacer. Pero vamos a poner el contexto de que no tenemos el Espíritu Santo. Y que tú sabes que Pedro te va a negar y te va a negar con maldición. Es que cuando Pedro nega a Jesús, y Jesús lo sabe, o sea, a eso a que me refiero. Si tú eres Jesús y sabes que Pedro encima, no sé si entienden la pregunta, Sí, 24 horas después te va a negar y con maldición, ¿tú vas a interceder por él? Porque él no intercede por Judas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Jesús intercede por Judas? Por Pedro, y la Biblia no pone que él intercede por Judas. Vamos a hacer la otra pregunta, pero para que salgamos y discutamos y salgamos. yo voy a empezar con la primera para aclarar un poco, y es cuando uno intercede por alguien. Yo puse el ejemplo terrenal, de que conociendo a una persona que sé que me va a fallar, yo recomendándolo en un trabajo, o para yo intercediendo por él en un trabajo, yo no voy a hablar por él, no voy a interceder por él, a nivel terrenal. Ahora, a nivel espiritual, yo sé que una persona se droga, pero yo tengo que presentarlo en oración a Dios, sí, lo presento en oración a Dios, sabiendo que él va a fallar, porque ya el caso no es mío, No. el caso le pertenece a Dios, no cambiarle por medio del Espíritu Santo. Ya en eso yo sí intercedería, pero a nivel
yo ponía el ejemplo terrenal, tocante a un trabajo, yo conociéndolo no intercedo por él, pero en este caso que sé que una persona, ya esa carga es un mandamiento que me manda Dios a mí, a que yo tenga que interceder por él ante el Padre para que Dios tenga misericordia a nivel espiritual. ¿Sí? ¿Alguien más? Las chicas estamos calladas. Yo ya participé. Bueno, yo diría que en el punto de vista material es un poco difícil y yo varias veces lo he hecho y quien yo menos he pensado que no va a fallar, ha fallado más que a veces yo he pensado que sí va a fallar. Eso es un poco medio complicado, pero en el término espiritual, como decía Jacob, ya es un deber, ¿no? Que tenemos que interceder por los más viles, tenemos que interceder más que por lo que son más justos, vamos a decir, porque es el llamado, ¿no? Tenemos que interceder por ello. Y yo sé que en el caso de Pedro y de los discípulos, Jesús reconocía sus imperfecciones humanas y reconocía su avaricia que había en ellos, pero aún así Jesús sabía que ellos iban a ser transformados. Le hacía falta algo, le hacía falta un toque espiritual, pero eso iba a llegar. Okay. Vamos a ver la misma historia a la luz de Juan. Ustedes saben que cada escritor de los evangelios escribe a personas distintas. Marcos le escribe a los romanos. Entonces, Marcos quiere presentar a Jesús como el siervo. Juan, pues quiere presentar a Jesús como Cordero, ¿no? Y Mateo como el rey. Pero vamos a ver Juan. Mira Juan contando la misma historia. Le dijo Simón Pedro. Ustedes saben que es la misma historia, pero claro, Juan la va a contar, no le dice Simón. Le dijo Simón Pedro. Pedro empieza a hablar. Señor, ¿a dónde vas? Porque Jesús le está hablando, le ha lavado los pies, le ha hablado de la incredulidad. Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Parece como poético, ¿no? Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? O sea, porque Jesús sabía que le iba a fallar. Y además intercede por él. Y le dice, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces, porque eso fue antes. El Señor Jesús sabía que Pedro iba a fallar, que Juan iba a fallar, que Mateo iba a fallar, que Zebedeo iba a fallar, que Tomás iba a fallar, que Judas lo iba a traicionar. El Señor Jesús lo sabía. Sin embargo, estaba orando por los 11 que le amaron, que creyeron en él, para que su fe no se tambalee. Porque la fe es como la sangre. Yo no sé qué más importante, si la sangre, el corazón. La fe es un órgano vital del cristiano. Y él le dice para que la fe no le falte. Y eso es lo que hace Jesús. De aquí a 10 años, Jesús sabe todas las veces y las maneras que le vamos a fallar. Pero él aún sigue intercediendo por nosotros. Ya lo siento que a veces hacemos preguntas y la ponemos en un contexto material para poderlo analizar, luego en lo espiritual, no sé. Y no es alegorizar, sino que a veces tú intercedías, o sea, siendo Dios por Pedro, que te va a negar con maldición. O sea, no solamente, yo no lo conozco, tú me estás confundiendo, sino que con maldición. Entonces Jesús lo hizo con Pedro, intercedió, sabiendo que iba a fallar. Y también lo hace por nosotros también, porque nosotros no somos perfectos, nosotros también fallamos. Y Jesús intercede por nosotros. Porque Él es fiel y por su misericordia. Porque Él le dice a Pedro, acuérdense cuando empezamos hace meses, tú eres una roca. ¿Se acuerdan cuando le cambió el nombre? Y esa palabra es como cuando dijeron en la creación, sea la luz. Lo que Dios dice sobre una persona, tú eres mi hijo.
Tú eres lavado por la sangre de Cristo, eso no lo quita nadie. Tú eres nueva criatura y cuando eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aunque tú no te sientas nueva criatura, tú eres nueva criatura. Primera Pedro 3 dice que somos piedra viva. Vamos a buscarlo. Aunque tú te sientas una piedra muerta, ya Jesús dice en 1 Pedro 2, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ya el Señor lo ha dicho, somos piedra viva. Que tú te sientes una piedra muerta, eso es diferente. Pedro, cuando niega a Jesús, se queda desbastado. O sea, cuando esta semana vamos a ver cómo Pedro no lo puede encajar y Pedro se va y coge la barca y yo dejo esto y vuelvo a lo mío. Porque Pedro no lo puede encajar porque yo no sé si ustedes han estado ahí cuando has fallado a Dios. Es que yo al menos cuando fallo, es que yo no puedo ni orar, la verdad, por el corazón que tenemos, por la dureza. Porque el Señor sabe que nosotros no estamos todavía glorificados, no tenemos una orla aquí. Nosotros estamos todavía en un cuerpo que caemos. Pero Él ha dicho en su palabra que somos piedras vivas y que somos nuevos y que somos hijos. Y Él es fiel. Y Él va a glorificarnos. Y dice 1 Juan que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, estamos en proceso, es como lo que programan página que pone, página en proceso. Así el Señor nos ve y así el Señor ve a Pedro. Él es fiel y misericordioso. ¿Sí? Ya me queda poquito. Yo digo que a veces nosotros intercedemos por alguien para que otra persona le ayude, ¿no? Para obtener algún beneficio material. Pero en el caso de Jesús, su intercesión es para, en el caso de Pedro y los discípulos, era para que Satanás no le dañara. Y Él intercede por nosotros para librarnos ¿no? Para que no fallemos, o sea, para que el enemigo no nos dañe y para que nosotros no nos perdamos, para que no nos apartemos de Dios. O sea, el ruego de Jesús por nosotros, en el caso de los discípulos, era para que ellos fortalecieran su fe, para que Dios fortaleciera su fe, para que Dios no dejara que Satanás le hiciera daño. Porque era fuerte el proceso que ellos iban a pasar, o pasaron, claro que se cumplió, pasaron un proceso bastante fuerte, pero ellos no negaron la fe. O sea que el ruego de Jesús ante Dios el Padre fue algo, ¿cómo decirlo? Que no falló, ¿no? Que él sabía que iba a suceder, pero él rogó para que no pasara, y no pasó. Amén. Escuchar a Vernon ahí, ay, en lo que llega el micro, me encanta, a través de la Biblia, desde muy pequeña, y él decía, así como Jesús duró 3 años predicando el Evangelio, fueron 3 días de luz del reino de los cielos activo, milagros, fueron 3 días de tinieblas, fueron 3 días que era el infierno gobernando, porque el Hijo de Dios estaba muerto, sepultado. Entonces, claro, ese peso ellos también lo sentían. Ojalá que cuando estudiemos estas líneas nos podamos identificar con la muerte. O sea, leemos a veces la muerte de Jesús, y Anás y Caifás y no sé qué, pero fueron 3 días de sombra de tinieblas. Y claro, ellos están envueltos en esas tinieblas emocionales, espirituales. O sea, Jesús tenía que orar que su fe no falte porque era grande. Nosotros hoy lo vemos pequeño, pero era grande. ¿Sí? Yo solo quería aclarar que mi pregunta iba por lo que ha dicho el pastor, que yo cuando intercedo por alguien, ya puede estar donde esté o haciendo lo que está haciendo, como ha dicho él, drogándose o siendo la peor persona del mundo, que yo lo que estoy pidiendo es que Dios toque su corazón. Entonces, claro, compararlo con que yo me exponga a hablar por alguien en una situación que me va a dejar en una situación precaria, pues, porque de ahí puede que sí lo sé. No es que sí, pues te he dicho, igual te falla la que menos piensa. Bueno, es un pensamiento, una percepción que tengo. Pero si ya sé, por seguro que me va a fallar, ponerme delante del peligro, no sé. Por eso es que mi pregunta era más o menos por lo que ha dicho el pastor. Y lo impresionante, sí, yo te entiendo. Lo impresionante es que Jesús sabía que los 12 le iban a fallar, estaba profetizado. Y él siguió intercediendo por ellos. Ramón. Y luego me lo deja a mí.
mirándolo, vamos a decir, en plan terrenal, es un poco difícil interceder por personas. A mí me pasó una vez que en una empresa se estaban quejando de que todo iba mal y que vamos a reunirnos, vamos a hablar con el jefe, que esto tiene que cambiar. Yo digo, bueno, pues venga, vamos. Dice, pues habla con Ramón, que tú se te da mejor. Estamos todos ahí, digo, al jefe, bueno, hemos venido todos a hablar contigo que esto se tiene que arreglar. Dice, ¿cuál es todo? Y cuando vino para atrás, ya dejaba a mí solo, ya se pedía todo. Y digo, bueno, pues tú se habló por mí. Y claro, y lo que yo le pedí me lo concedió. Digo, ya que ellos se negaron, pues habló por mí entonces. Y eso es que es un poco difícil de lo que verdad. Yo creo que es más fácil pedirle a Dios por lo espiritual Es que yo misma, para que cuide a otra persona. Si yo tuviera omnisciencia y me dicen, bueno, vamos a poner, como estamos con los niños, ponga esa maestra. Y yo tengo un ojo visor de que la maestra le pega a los niños cuando cerramos ahí. Yo no la voy a poner. Sin embargo, el Señor ha puesto pastores en iglesia y han fallado. Y ha puesto hermanos en ministerio sabiendo que van a fallar, porque Él es fiel. O sea, el evangelio se tiene que extender. ¿Cuántas religiones de prosperidad andan por ahí? Y el Señor ha permitido que estén siendo falsas. Porque en esas religiones falsas, el evangelio que es poder trae personas, y eso ustedes lo saben. Entonces, es que la mente del Señor yo no la puedo entender. Solamente Él, que es fiel y misericordioso. Hace un mes que estuve intercediendo así mismo, hablando por una persona, y yo estaba tan seguro que esa persona era calificada para eso, porque cumplía todos los requisitos. Y recuerdo que Ana me dijo, a ver, ¿y tú te fías? Tenemos que dar un voto de confianza, ¿no? Él se ve serio y además cumple con los requisitos. Vamos a intentar. Me dejó tirado. Me dejó tirado. Hace unas semanas que me llamaba para decirme, a ver, ayúdame en eso que haces, ¿no? Ya está ocupado, ya no tú desperdiciaste la oportunidad, ¿no? Entonces, a veces tú estás seguro, va a ciegas, ¿no? Por algo, tú piensas que sí, no, y te falla. O sea, ahí entra como en las empresas, siempre hay, piden personas que sean calificadas, y hay en un cuestionario de esto para usar máquinas de plataforma o de brazo o manejar grúa, hay que tener un carnet para tú llevarlo, ¿no? Y en el cuestionario hay una pregunta que dice, si tú eres el jefe, ¿a quién le daría el trabajo? ¿A una persona que tiene 10 años de experiencia manejando una máquina de esta, o a uno que recientemente se ha sacado el carnet y no tiene ninguna experiencia en llevar esa máquina? ¿A quién tú le darías el trabajo? ¿A quién tú recomendarías? ¿No? Y todos fuimos por el que tiene 10 años de experiencia, porque ese no va a fallar. Todito quemado. Todito quemado. ¿Por qué? Porque se requiere alguien que tenga un carnet, ¿no? Un carnet. Entonces, ¿a quién tú recomiendas? Pues al que tiene el carnet. Aunque al día siguiente se accidente porque no tiene experiencia, pero tiene carnet. Pero ahí tú no sabes que te va a fallar. Sigue siendo tu percepción por lo que ves, pero no sabes. Sí. La pregunta es que si sabes que va a fallar. Jesús sabía, porque se había dicho el Padre, que le iba a negar, porque él dice, no vas a negar 3 veces. O sea, que ya lo sabes, es como si lo del maestro, tú sabes que abusa de niños. Y a ti te dicen, si tú hablas por él y lo coges, van a abusar de toda la clase.
tú ya sabes, no es algo que tú, no es buena persona, se le ve enojo, no, tú ya lo sabes. ¿Qué haces? ¿Intercedes por él? Yo no intercedo, en mi humanidad no. Lo bonito de nuestro Señor es que el Señor sabe lo peor de nosotros, intercede por nosotros. Y ahí es que queremos llegar a esa pregunta. Él sabía cómo Pedro le iba a fallar. Y aún así lo pone desde cuando lo eligió, cuando lo encontró ahí en la pesca. Porque el Señor todo lo sabe, porque es omnisciente. Pero también es omnipotente, entonces Él tiene poder de eso que falla con restaurarlo. Y por eso hacemos esa pregunta. Él no es como nosotros. Él puede interceder por las personas y intercede, porque Él sabe que sí, que van a fallar, pero que Él tiene el poder para restaurarla. ¿Saben? O sea, Pedro va a fallar. Hubo un discípulo que creemos que era Marco, que hasta estaba por ahí acechando y sale hasta sin ropa. Falló. Juan fue el único que se quedó en la cruz ahí, que le recibió a la mamá. Pero aún cuando Él resucita, siguen fallando. Tomás dice, cuando yo meta la mano. Y Él, léanse Juan 17, que Él intercedió por ellos y por nosotros. Entonces, por eso esa pregunta, para que pensemos en que Jesús intercede por nosotros, sabiendo que mañana yo lo voy a fallar. Él hoy ha orado por mí. Él hoy ha orado por ti. Él hoy ha rogado al cielo por tu vida, por tu santidad, por tu devoción, por tu compromiso. Sabiendo que mañana tú no vas a abrir la Biblia. Sabiendo que mañana tú vas a hacer lo que siempre haces. Él rogó por ti, Él intercedió por ti. Por eso esa pregunta es para que lleguemos a la conclusión de lo maravilloso que es nuestro Salvador. De que a veces decimos que somos muy románticos y somos duros, pero es que hay que decirlo, Jesús es incomparable. O sea, no podemos humanizarlo, pero Él sabía. Él sabía de hecho que Pedro, años adelante, cuando la iglesia es formada, Pedro va a ser un clasista. Pedro se va a comportar con los judíos como judíos. Y con los griegos y los gentiles, que es un eufemismo, como gentil. Y Jesús lo sabía desde cuando lo vio en la barca, que Pedro iba a tratar a los gentiles y los judíos diferente, pero intercedió por él. Jesús sabía que Marcos iba a echarse para atrás cuando iba viajando con Pablo. Y que Pablo se iba a enfadar con Marcos y le dijo, mira Bernabé, yo a Marcos no lo quiero aquí. Jesús lo sabía, pero intercedía. Jesús sabe cuando nosotros por atrás hablamos, y aún así intercede por nosotros. Y Él nos usa como piedras vivas. Así que hermanos, que tengamos esa certeza para cambiar, para que mañana el Señor nos diga, Señor, Padre, yo estoy aquí en el trono y te voy a orar por Ada, para Flor Mariñez, para que Ada lea más la Biblia. Y que Dios tenga 41 años orando lo mismo por mí. Que Jesús tenga 41 años intercediendo por lo mismo. Él está intercediendo por nosotros. Intentemos cambiar esas cosas que tenemos para que mañana Él interceda, pues cambie el motivo de la acción. Y para terminar, que Jesús intercede por nosotros, por lo que le amamos. Siendo como somos y como vamos a fallar y como las cosas buenas que vamos a hacer también. Es una realidad y nosotros debemos creer la palabra de Dios y no abandonar el camino del Evangelio cuando el pecado nos alcance. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Cuando él se vio que negó a Jesús, él abandonó. Sino que lo que debemos hacer es arrepentirnos y venir a nuestro Señor Jesucristo, nuestro intercesor. Y entonces seguir caminando en santidad, como dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque Él está intercediendo, es el sacerdote, que fue la ofrenda, que fue el sustituto, que intercede por nosotros. Hermano, que esa verdad nos sea como un río de agua viva. Que esa verdad mañana andemos por la calle sonriendo así solo y digan, ay, pues esa está loca, ese está loco. Hay alguien en el cielo que se acuerda de ti, a pesar de lo que tú vas a hacer. Cuando le grite al esposo, cuando la esposa te grite, cuando la esposa le grite al esposo, cuando la esposa le grite a los hijos. El Señor no te desecha. Él intercede por ti. Nosotros, si soy yo a Pedro no lo contrato. Yo me busco a Juan, yo me busco a Mateo, yo como a Marcos. Pero a Pedro. Pero es que la vida de Pedro somos nosotros mismos.
ese yo, ese impulso, ese yo puedo. No, Señor, yo no te voy a negar que tú dices. Yo no lo recibo, no. Yo declaro que no. No seamos como Pedro, seamos como Jesús. O sea, alabemos al Señor, que dice Pablo, que lo imitemos, seamos imitadores de Cristo, pero es difícil, porque nosotros somos más como Pedro. Hermanos, que seamos esa metamorfosis que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. A mí me edificó mucho el tema, yo espero poderlo haberlo transmitido. Le doy muchas gracias al pastor por permitirme. Hoy, así que hermanos, recuerda mañana sonreírte solo por la calle. ¿Por qué? Hay alguien que en el cielo está hablando por ti, se está poniendo en tu lugar, a pesar de que a las 12 ya tú le estés fallando. Y entonces intenta no fallar mañana, porque hay alguien que intercede por ti. Amén, gracias.